Queremos simplificar las raíces cúbicas dadas. Primero tenemos la raíz cúbica de 128x. Para simplificar, necesitamos encontrar los factores de cubo perfectos de 128x. Para ayudarnos a hacer esto, determinemos la factorización prima de 128. 128 es par y por lo tanto es igual a 2 veces 64, donde 2 es primo. 64 es igual a 8 por 8, 8 es igual a 4 por 2 aquí y aquí. 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. 128 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores de 2. Escribamos esto como la raíz cúbica de 7 factores de 2. Of 7 factors of 2. Y luego también tenemos un factor de x. Y cada vez que tenemos 3 factores iguales, sabemos que tenemos un cubo perfecto. 2 veces 2 veces 2 es un cubo perfecto aquí, así como aquí, por lo tanto, esto se simplificará. La raíz cúbica de 2 veces 2 veces 2 o 2 cubos es igual a un factor de 2 aquí, y luego obtenemos otro factor de 2 aquí, y luego nos queda la raíz cúbica de 2 veces x que es 2x. La expresión simplificada es 4 veces la raíz cúbica de 2x. A continuación, tenemos negativo 2 veces una raíz cúbica de 243, x al 11. Para ayudarnos a determinar los cubos perfectos de 243, una vez más, determinemos la factorización prima de 243. 243 es igual a 3 veces 81. Si tiene dificultades para determinar dos factores de 243, si sumamos los dígitos, 2 más 4 más 3 son 9, porque 9 es divisible por 3, entonces es 243. Y 3 es primo, 81 es igual a 9 por 9, y 9 es igual a 3 por 3, aquí, así como aquí, la factorización prima son 5 factores de 3. Escribamos la expresión dada como negativa 2 veces la raíz cúbica de 5 factores de 3, y luego tenemos x para el 11. Sabemos que x al tercero es un cubo perfecto. Veamos cuántas x a los tercios hay en x a la 11. Entonces, si tenemos x a la tercera vez x a la tercera, eso sería 6 factores de x. Recuerde que al multiplicar y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Si multiplicamos por otra x a la tercera, serían 9 factores de x. Y tenemos 11 factores de x, entonces tenemos 2 factores más de x, o nos quedamos con x al cuadrado. Y ahora rodeemos los cubos perfectos. 3 veces 3 veces 3 es un cubo perfecto aquí. El cubo x es un cubo perfecto aquí, aquí y aquí. Simplificando, tenemos 2 veces negativo la raíz cúbica de 3 veces 3 veces 3 o 3 cubos es igual a un factor de 3, y luego la raíz cúbica de x cubos es igual a un factor de x aquí, aquí y aquí, dándonos veces x veces x fuera de la raíz cúbica, y luego tenemos veces la raíz cúbica de 3 veces x al cuadrado, lo que nos da 9x al cuadrado. Y finalmente, negativo 2 veces 3 veces x es negativo 6x al cubo. Y todavía tenemos la raíz cúbica de 9x al cuadrado. Esta es una expresión simplificada de raíz cúbica. Espero que hayas encontrado esto útil.